Vamos a dar comienzo a esta primera sesión de tarde. En primer lugar, quiero excusar la asistencia de nuestro compañero, el profesor José Antonio Moreno, catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, que cuando se disponía a venir para casa se ha sentido indispuesto por tema de salud y no nos va a poder acompañar. Que vayan tomando asiento. Tomen asiento. Enrique, que se sienten todos ya. Bien, quería en primer lugar también dar la bienvenida a los alumnos del máster en Gestión, Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales. Algunos estáis aquí desde primera hora de la mañana, otros os incorporáis a un grupo selecto de 40 alumnos de las 5 provincias de nuestra comunidad autónoma, a los cuales hemos invitado especialmente a la sesión de tarde, porque los temas que vamos a tratar en ella forman parte del programa. Gracias por el esfuerzo de venir. Precisamente teniendo presente que estáis aquí, vamos a tratar de ser operativos en las intervenciones con el fin de que haya un tiempo para el debate. Sois un grupo muy participativo y bueno, pues queremos que tengáis la posibilidad de exprimir a nuestros ponentes. Precisamente por ello no voy a perder mucho tiempo en presentar los extensos currículums de quienes me acompañan en la mesa. Presumimos iuris et de iure que son excelentes, como demuestra simplemente la lectura de sus nombres, todos les conocemos de sobra. Y por tanto pues me ahorro esa presentación. Sí que quiero darles las gracias, no es la primera vez que están en nuestro seminario de estudios autonómicos, todos ellos, bien como amigos, compañeros, bien como discípulas, pues han tenido una relación estrecha con el profesor Luis Ortega y bueno, precisamente son expertos en uno de los temas que a él más le interesó, que es la descentralización territorial y la autonomía local. De esto va a tratar esta mesa. En primer lugar, va a tener la palabra el profesor Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. A continuación intervendrá el profesor Tomás Font, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, y después, de una manera original, mis compañeras Nuria Garrido y Juani Morcillo, catedráticas de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de Albacete, van a hacer una comunicación conjunta las dos, así lo han decidido, de tal manera que bueno, a los cuatro les agradezco su presencia y sus intervenciones y sin más, Paco, tienes la palabra. Bien, muchas gracias, Isaac, por la invitación a participar en un acto que yo creo que es un acto memorable. Memorable porque hacemos honor a la memoria de Luis y en ese sentido formamos una especie de memoria colectiva y la memoria colectiva es lo que permite, a través de las visiones particulares de cada persona, llegar a una imagen, sobre todo para las personas más jóvenes que están aquí hoy, estudiantes más jóvenes, que no tuvieron la fortuna, como tuvimos nosotros, de conocerlo. Y, por tanto, es un día feliz, ha acompañado también el tiempo, porque realmente, seguramente, era un día que a Luis también le habría gustado disfrutar como estamos haciendo nosotros. Y es un día en el que esa memoria no es simplemente la memoria de quien fue, tal y como lo percibimos, sino también y sobre todo lo que dejó en nosotros su memoria, es decir, aquello que hemos interiorizado de él, aquello que forma parte ya de nosotros indisolublemente en toda nuestra vida y que procede de Luis. Y por tanto, es un día muy especial. Yo, sinceramente, tengo que decir que este retorno lo veía con cierta tristeza porque ya no está y, lógicamente, son 10 años de ausencia, pero con esta memoria colectiva en la que estamos todos creo que puedo decir que es un día especial, un día feliz, un día para recordar, pero para recordar alegremente, como a él le habría gustado que lo recordáramos, porque esa también era una característica especial de Luis, que tenía siempre la sonrisa
y la tenía en todo momento, incluso cuando intentabas discutir con él, porque intentabas discutir, pero como te daba los argumentos sonriendo era muy difícil, te ganaba siempre, porque no había manera de que pudieras levantar esa sonrisa. Podías levantar los argumentos, pero la sonrisa no la podías levantar. Y al final siempre ganaba, ¿no? Y era uno de los rasgos de su personalidad. Yo realmente para hablar de Luis tengo que remontarme a hace ya más de 20 años, que fue cuando yo lo conocí en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, creo que no he sido el único, ya se ha dicho aquí esta mañana también, y durante bastante tiempo teníamos reuniones prácticamente todas las semanas, porque coincidimos en una experiencia que se hizo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que coincidió con las reformas estatutarias, que era un grupo de trabajo sobre la reforma del Estado autonómico. No recuerdo exactamente el nombre, pero la idea era la reforma del Estado autonómico. En ese grupo de trabajo estuvimos bastantes años y nos veíamos con mucha frecuencia. Esto era sobre el año 2005. Y 2006, ya no sé hasta cuándo duró, no lo recuerdo. Primero empezó con Álvarez Junco, Carlos Closa lo dirigía, después Paloma Viglino. Pero al mismo tiempo, como teníamos el interés por las temáticas europeas, que ahora serían un motivo para que Luis pudiera tener una aportación también muy importante. Lino me recordaba que había visto hace poco un trabajo suyo relacionado con la política de defensa europea y, por tanto, sería también una voz muy autorizada, como era siempre, sobre esa temática. Al mismo tiempo, participamos también en otro grupo de trabajo con motivo del proyecto de tratado constitucional y después del fracaso de los procesos refrendatarios en Holanda y en Francia, en el Real Instituto Elcano, que era un grupo de trabajo sobre el futuro de la Unión Europea. Creo que Luis María, tú también estabas, me parece, ¿no?, en este último. Creo recordar que nos vimos en alguna sesión en ese grupo de trabajo del Real Instituto Elcano. De manera que, sea sobre temáticas autonómicas, sobre temáticas europeas, coincidíamos prácticamente todas las semanas y todas las semanas teníamos estos debates que tenían que ver con los proyectos de futuro sobre el Estado autonómico y también sobre la Unión Europea. Los dos proyectos fracasaron estrepitosamente, no creo que tenga sentido decir otra cosa. No fracasaron en el plano práctico, en el plano jurídico, eso es lo que resulta más asombroso. No fracasaron en el sentido de que las reformas que se introdujeron fueran reformas que de alguna manera quedaran desvinculadas del espíritu de la reforma que se había realizado, porque el texto del Tratado de Lisboa y el texto del Tratado Constitucional son prácticamente idénticos. Son unos cuantos elementos simbólicos los que alejaron al Tratado de Lisboa del Tratado Constitucional. Y lo mismo se puede decir del Estatuto de Cataluña. El Estatuto de Cataluña tuvo una sentencia muy desafortunada, pero no tanto por la eficacia jurídica de la sentencia, que era básicamente interpretativa y por tanto habría permitido, como ha permitido de hecho, un desarrollo estatutario, sino sobre todo por los referentes simbólicos, por los elementos simbólicos, por el tema de la nación, por los pronunciamientos innecesarios por parte del Tribunal Constitucional, a mi juicio, sobre la cuestión de la nación, que era, en mi opinión, la primera vez que un Tribunal Constitucional, al menos yo no lo he visto nunca, se ha pronunciado declarando inconstitucional un hecho, porque formaba parte del preámbulo, pero era simplemente la referencia al hecho de que había habido una declaración en el Parlamento de Cataluña. Más allá de eso, no había ningún reconocimiento de nación en ninguna parte del Estatuto de Cataluña. Por tanto, fue muy desafortunado. Y también lo fue la circunstancia de que se impugnara solamente el Estatuto de Cataluña y no se impugnara el de Andalucía, cuyo contenido era exactamente igual, prácticamente igual en casi todo, al Estatuto de Cataluña y, sin embargo, siguió vigente porque no hubo una impugnación. Y aquí creo que falló también el Tribunal cuando declaró en la sentencia
que se podía impugnar, se podía presentar un recurso de inconstitucionalidad por motivos de oportunidad política. Yo no estoy de acuerdo con eso. La legitimación, la capacidad para interponer un recurso de inconstitucionalidad no es simplemente un derecho, es también una responsabilidad. Se debe presentar cuando hay un motivo de inconstitucionalidad, no por motivos de oportunidad política. Bueno, todo esto naturalmente es lo que ocurrió, pero yo quisiera sobre todo definir en lo que se refiere al Estado autonómico, básicamente, qué es lo que en aquel momento pensaba Luis, porque teníamos plena sintonía en lo que se refiere a la idea de qué tendría que haber para España, qué tipo de Estado autonómico tendría que existir para España en los siguientes 25 años, qué es lo que pensaba y quizás qué es lo que pensaría, o por lo menos lo que yo pienso, con independencia de si él lo pensara o no, de lo que ha ocurrido después. En aquel momento crítico hubo dos procesos que de alguna manera apelaban a una cierta generosidad del Estado. Es decir, el Estado tenía que transferir competencias, pero sobre todo aceptar un nivel constitucional en el ámbito europeo a través del Tratado Constitucional y al mismo tiempo internamente debía de aceptar que los estatutos de autonomía tuvieran una dimensión constitucional, que expresaran un espacio constitucional propio. Lo cual quiere decir que los estatutos de autonomía cambiaban de modelo, que no eran ya simplemente una organización de las competencias y de las instituciones de la comunidad autónoma, sino que eran estatutos de autonomía que se vinculaban directamente con la ciudadanía y, por tanto, establecían derechos, principios, valores, en definitiva, establecían un cierto nivel identitario de la comunidad autónoma. Ese era el proyecto, y era un proyecto que en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales debatimos con colegas procedentes de Cataluña que estaban promoviendo esa idea. Recuerdo, por ejemplo, que estaba Carles Viver en los debates que había en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y tengo que decir que la receptividad de los colegas catalanes fue máxima. Es decir, todas aquellas cuestiones que nosotros entendíamos que podían plantear problemas de constitucionalidad fueron eliminadas del proyecto de estatuto. Se aceptó que se eliminaran en las Cortes Generales, no en el Parlamento, que hubo una declaración más intensa, pero sí en las Cortes Generales, y pensábamos que razonablemente el Estatuto de Autonomía podía ser un proyecto político que permitiera que durante una generación no hubiera nuevas reivindicaciones autonómicas. Eso fracasó. Aquí hay un problema que sigue existiendo en la actualidad, que es el problema de la propia configuración constitucional de la descentralización política. La descentralización política se configura en la Constitución como un proceso, no como un resultado, como un derecho constitucional, y es algo atípico que no hay mecanismos, que no haya mecanismos previstos en la Constitución para que una vez que el proceso culmine, se cree una estructura, se genere una estructura sólida y cerrada del Estado autonómico y se elimine ya el derecho constitucional que se ha ejercitado. Y esto ha generado una cultura política de la reivindicación permanente, es decir, siempre hay una reivindicación pendiente por parte de algunas comunidades autónomas porque el proceso no se termina. Yo recuerdo que también en esos años el Consejo de Estado nos encargó unos informes sobre la reforma constitucional proyectada, entre la cual estaba la eliminación de la dimensión procesal del Estado autonómico y la incorporación de las comunidades autónomas como tales a la Constitución. Yo defendía ahí justamente esto, que se eliminara la referencia a la autonomía como un derecho, porque ya se había ejercitado, por tanto no se puede estar ejercitando permanentemente, que no solamente se incluyeran los nombres de las comunidades autónomas, sino que se eliminara toda la dimensión procesal del título octavo, porque ya se habían ejercitado todos esos mecanismos y eso era ya letra muerta, y que se diera naturalmente una solución a la articulación de la colaboración entre Estado y comunidades autónomas. Eso también fracasó. Y, por tanto, lo que tuvimos fue una gran decepción en lo que se refiere a la configuración del Estado autonómico y un crecimiento cada vez mayor del nivel reivindicativo en Cataluña, sobre todo, que coincidió con la crisis económica, con la fragmentación del espacio público y todo esto generó lo que ya sabemos, una
narrativa realmente incompatible con la idea de democracia y de Estado de Derecho, en la que se habla y se sigue hablando todavía de un conflicto político entre Cataluña y España. No hay un conflicto político entre Cataluña y España, no lo hay en un sistema democrático, no lo puede haber. Habría un conflicto político si el sector independentista de Cataluña tuviera un 70%, por ejemplo, de los votos. Ahí, naturalmente, era pensable o es pensable que haya un conflicto político. Pero el sector independentista nunca ha conseguido, no ya el 50%, sino ni siquiera el 48% de los votos. Nunca llegó a tener más del 48% de los votos. Por tanto, no puede escenificar un conflicto político que no existe como tal en cuanto a la relación entre Cataluña y España. Y tampoco hay necesidad de hacer un nuevo proceso referendatario, que las voces son cada vez más débiles, pero se siguen oyendo. Ya hubo un plebiscito. En las elecciones ordinarias al Parlamento de Cataluña se dijo, por parte del presidente de la Generalitat entonces, que el resultado sería determinante en el sentido de que se iba a considerar un plebiscito y que si el número de votos era mayoritario, superaba el 51%, se podría ir a un escenario de declaración de independencia. Eso no ocurrió, no se llegó en modo alguno al 51%, se perdió el plebiscito y, por tanto, hay que reconocer, o tienen que reconocer, creo, los sectores independentistas que el referéndum ya se ha hecho y que se ha perdido. De manera que esa narrativa se fue generando, a pesar de que sea una narrativa incoherente con la Constitución y con las condiciones mínimas de democracia y Estado de Derecho, y finalmente dio lugar a los acontecimientos que todos conocemos. Bien, a partir de ahí se plantea cuál es el futuro del Estado autonómico. Y yo recuerdo un libro de un amigo común también, de Luis, de Pepe Tudela, que se titula El fracasado éxito del Estado autonómico, que es un libro que realmente tiene un título muy sugerente porque indica que efectivamente ha habido un éxito continuado del Estado autonómico, pero que ese éxito se percibe como un fracaso. Y se percibe como un fracaso sobre todo por el problema de Cataluña. Bueno, yo tengo que decir que desde mi punto de vista el Estado autonómico tiene lo que llamamos una mala salud de hierro, es decir, una salud en la que los achaques son permanentes y siempre va a haber achaques, esto es continuo, pero que va a seguir existiendo, que se va a seguir desarrollando y que no corre ningún peligro. Porque de esta apuesta, de la que hablaba antes, por hacer un proceso al mismo tiempo descentralizador en sentido constitucional en el ámbito autonómico y un proceso de integración constitucional en el ámbito europeo, todo eso lo único que evidenció es la fortaleza del Estado, la capacidad de resistencia que tiene el Estado frente a tensiones que procedan del exterior o del interior, la capacidad que tiene el Estado culturalmente todavía para ocupar el centro del debate político, para generar el debate político incluso cuando las competencias no le corresponden al Estado, sino que son competencias europeas o son competencias de las comunidades autónomas. Y esa capacidad que tiene el Estado se manifestó porque fracasó el nivel de integración constitucional europea tal y como se había percibido y fracasó también el nivel de integración constitucional autonómico y en ambos casos fracasó más por motivos simbólicos que por motivos reales o jurídicos. La realidad jurídica era muy diferente a la que en la narrativa o en las narrativas que se generaron se decía que era y finalmente allí donde se dijo que no había en Europa ninguna dimensión constitucional, existía esa dimensión constitucional y existe hoy, solo que no se llama constitucional, no utiliza los términos constitucionales y allí donde se decía que el estatuto no era susceptible de un desarrollo importante, se ha evidenciado que el desarrollo existía y que por tanto lo que había era una narrativa destinada al enfrentamiento, a la colisión con el Estado. ¿Cuál es el futuro? Quedan solo 5 minutos para el futuro, lo cual me viene muy bien porque tampoco es que vayamos aquí a diseñar un futuro esplendoroso del Estado autonómico, ¿no? Yo creo que va a seguir la misma línea que hemos seguido hasta ahora, es decir, la línea de una continua radicalización cada vez que hay nuevas reivindicaciones de descentralización política, que después se verá si efectivamente son o no son tan relevantes como parece
y todo ello dependiendo también de la dinámica política estatal, de las mayorías y minorías que existan en el Estado, de la fragmentación que exista en el Estado, etc. Ahora mismo, los dos grandes temas pendientes desde el punto de vista competencial son la financiación, como sabéis, y el tema de la descentralización que se ha hecho por la vía o que se va a intentar hacer por la vía del 152. Todo esto tiene que ver con esta cultura política que sale y que surge de nuestra Constitución, de un derecho a la autonomía que sigue existiendo cuando ya se ha ejercitado y que no debería seguir existiendo como tal, a la falta de consolidación de un modelo autonómico, aunque sea en sentido federal, y naturalmente no se va a evitar porque no hay condiciones para una reforma constitucional que pueda solventar este problema. Así que seguiremos así y seguiremos como hemos estado siempre. Yo recuerdo la primera vez que tuve ocasión de considerar que se había ido más allá de las líneas rojas en el Estado autonómico, digamos, dejando a un lado aquellos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que, por ejemplo, en materia judicial o en otros ámbitos habían declarado que no había problema de constitucionalidad, fue con el nuevo sistema de financiación autonómica de 1997-2001. que lo puso en marcha el Partido Popular y donde se operó una fuerte descentralización del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Yo recuerdo que en aquel momento estaba en el Consejo Consultivo de Andalucía y tuvimos que informar el recurso de inconstitucionalidad. No sé si los ponentes éramos Paco López Menudo y yo, pero creo que más o menos por ahí va la cosa. Y a la hora de presentar el dictamen, el corrector ortográfico, que ya funcionaba en aquella época, nos gastó una mala pasada. Entonces, donde habíamos dicho que el nuevo sistema de financiación era profundamente antisolidario, el corrector ortográfico puso en lugar de antisolidario ensaladera. De manera que nos resultó que el nuevo modelo de financiación era profundamente ensaladera, que no tenía mucho sentido. Lo corregimos naturalmente en el Pleno, ¿no? No hubo después, no pasó el dictamen como tal no pasó con esa errata, ¿no? Pero yo ya ahí percibí de alguna manera que por ahí iban las cosas, ¿no? Es decir, que íbamos a tener este tipo de malentendidos y de equívocos porque ciertamente luego ese sistema de financiación se quedó corto, nuevos gobiernos lo ampliaron, nosotros percibíamos la economía como una tarta de suma cero, en la que si Cataluña tomaba un trozo, a nosotros nos quedaba menos trozo, digo, de Andalucía. Luego nos dimos cuenta que esto era una perspectiva muy estática, que la perspectiva dinámica es que si la economía avanza, nos beneficiamos todos y, por tanto, no tenemos que pensar en esos términos tan débiles la economía y, por tanto, aceptamos también que había incluso que se pudiera incrementar el modelo de financiación. Pero, de nuevo, hubo líneas rojas y así sucesivamente cada vez que un gobierno en minoría tenía que acudir al respaldo parlamentario de las minorías de esto que Gumersindo Trujillo llamaba los nacionalismos periféricos. Ahora la situación es más grave porque tenemos como, digamos, portavoz o líder máximo de una de las formaciones que tiene que dar su aceptación a un señor que tiene por costumbre ir a las sesiones de investidura con traje y con tenis, con material deportivo de calzado de deporte, ¿no? Y con unos tenis blancos, ¿no? Y esto ya, claro, te sorprende mucho porque dices que quizás no sea una persona que tenga una coherencia en sus comportamientos políticos, como parece que se está evidenciando, y por tanto hay más motivos de preocupación porque, no, me refiero a Puigdemont cuando fue a la investidura, si os acordáis, y fue con su traje, pero con unos tenis blancos, lo cual decía que realmente era un calzado muy inapropiado para ir a una sesión de investidura, ¿no? Pero eso te evidencia que los tiempos han cambiado mucho, vivimos también en tiempos de redes sociales, de fragmentación del espacio público, de radicalización. Todo es mucho más radical ahora que antes, todo es mucho más ruin ahora que antes y al final, pues evidentemente percibimos con más dramatismo todo lo que está ocurriendo. Mi impresión, sin embargo, es que el Estado autonómico va a seguir teniendo una mala salud de hierro, que va a seguir existiendo, veremos a ver en qué condiciones y con qué competencias y con qué ámbitos de capacidad de decisión y, desde luego, que las tensiones independentistas no se van a seguir produciendo, no va a haber un nuevo intento de separarse, de separación
Y en esto, ya y con esto termino lógicamente, no por algo que venga del derecho o de la democracia o del derecho constitucional, sino de la economía. La intentona separatista se paró radicalmente, fracasó de plano, cuando la Caixa dejó Cataluña. Ese fue el momento en el que podíamos ver claramente que eso no podía continuar. Y a partir de la Caixa fueron más de 3.000 empresas que dejaron Cataluña. También creo que un elemento de normalización que debemos valorar en todo este panorama, que a veces es tan gris y tan siniestro, es que tenemos un presidente de la Generalitat que no es independentista. Y eso ya es un elemento también positivo de normalización del Estado autonómico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Balaguer. Tiene la palabra el profesor Font. Buenas tardes a todos. Y en primer lugar, pues os quiero expresar la enhorabuena a todos los organizadores, en especial a Cristina y por supuesto, Isaac, a todos los demás discípulos de Luis, por esta magnífica iniciativa que la verdad es que os honra, y también mi agradecimiento por convocarme a esta iniciativa, porque ello me permite renovar la memoria de la estrecha amistad que nos unió a Luis Ortega y a mí. La verdad es que es un placer veros a todos, especialmente a Lino, que hacía tiempo desde que iba con pantalón corto que no lo veía, por tanto es una satisfacción enorme. La verdad es que fueron muchos los factores que favorecieron la relación con Luis, un factor generacional, naturalmente, aunque él era 4 años mayor que yo, pero el tapón que había en las oposiciones adjuntías, ahora titularidades, pues en el inicio de los años 80 hizo que coincidiéramos en pocos meses a las oposiciones, ¿no? Y naturalmente teníamos en común la formación italiana, romana la de él, boloñesa la mía, nos permitía compartir también una cierta comunidad de cultura, de civilización muy significativa, ¿no? También nos hacía coincidir la pertenencia, bueno, me permitís la licencia, lo podríamos llamar el ala progre de la escuela de Enterría, por así decirlo, y eso era significativo también, y, en fin, la coincidencia de intereses y de compañeros y de amistades, la comunidad de personas, ¿no? Permitidme solo que rememore aquí un trío que formábamos Luis, yo mismo y el llorado Luciano Bandelli. En los congresos en materia de autonomías territoriales, derecho local, etcétera, etcétera, era un trío imparable, la verdad. Vamos. ¿Cuántas veces nos juntamos aquí en Toledo, los tres, aquí en Toledo, convocados por Luis para tratar esos temas? E incluso, fallecido ya Luis, su memoria nos convocó por última vez a Luciano Bandelli y a mí en 2017 como miembros del jurado que debía conceder el primer premio internacional de investigación en Derecho Público Europeo, que lleva por nombre el de Luis Ortega. Bueno, y además de todos he sabido que tanto a Luis como a Luciano como a mí mismo nos encanta el dibujo, que éramos asiduos practicantes y nos intercambiábamos nuestras obras. Pero la obra de verdad, la obra de Luis Ortega, a la que vamos a hablar, es, en este caso, su relación con la autonomía y el gobierno local, amplia y sólida. En su conjunto expresa en buena medida el pensamiento de su maestro Giannini sobre la concepción de los poderes públicos. Y recuerdo sus palabras: el ordenamiento jurídico está basado en el reconocimiento de la pluralidad social, la pluralidad de intereses, la pluralidad de organizaciones y de instituciones públicas y de poderes. De ello se deriva que la base del derecho público es la de la articulación de tales intereses en función del distinto grado de tutela jurídica con que se encuentran regulados. Bien, en su virtud, el pensamiento de Luis Ortega sobre el gobierno local yo creo que parte de dos premisas. Primera, sostiene que en el contexto de la sociedad contemporánea no existen unos intereses de las colectividades locales que sean exclusivos
y diferenciados por su propia naturaleza. Por tanto, deben integrarse en el ordenamiento general. Segunda premisa, ahora bien, y esta es una constante en el pensamiento de Luis, concibe el ordenamiento local como un ordenamiento propio dentro del sistema de la organización territorial del Estado. Dice, él habla del régimen local como una reserva de un ámbito de poder político amparado por una garantía constitucional, como un escalón de la expresión del pluralismo y como una organización política que contempla la máxima participación política de los ciudadanos. Él le llamaba esto la tercera pata del ordenamiento, la pata local, que no pertenece ni al Estado ni a las comunidades autónomas. Bien, la proyección de esta concepción en la obra de Luis la ordenó en tres ámbitos: la autonomía local y las competencias locales, los principios del gobierno local y la proyección europea, y el papel del Estado y las comunidades autónomas en relación con los gobiernos locales. Primero, el tema de las competencias. Así dicho, esta frase es el título de un conocido trabajo de mi maestro Javier Salas, publicado en 1973 en una importante obra colectiva dirigida por Sebastián Martín Retortillo. Aquel trabajo intentaba apurar al máximo, con gran rigor y sistemática, las posibilidades de actuación de unos entes locales para que se pudiera configurar materialmente su ámbito de autonomía que no tenían reconocido formalmente. Pues bien, no fue hasta 15 años después cuando apareció un nuevo tratamiento de conjunto de las competencias locales, pero ahora ya bajo el marco constitucional y vigente la Ley de Bases de Régimen Local, que cumple ahora 40 años, como se ha recordado. Bien, se trata, este tratamiento sistemático, del libro de Luis Ortega, El régimen constitucional de las competencias locales, publicado en 1988. Luis lo preparó para el concurso oposición a la Cátedra de Derecho Administrativo de esta Universidad de Castilla-La Mancha. Y su exposición oral, brillante, como siempre, fue luego publicada como artículo en la RAP. Y escribe Luis, dice, en la medida en que el debate sobre la posición política de la institución local dentro de los poderes del Estado ya ha llevado a la consagración de la autonomía local, y que también el principio de la garantía institucional es hoy asimilado para la defensa de esas características de las instituciones locales, decía, el debate sobre el ámbito e intensidad de las competencias locales es, a su juicio, el de mayor importancia, junto al de la financiación de las haciendas locales. Bien, la clasificación básica de las competencias, decía Luis, ha de realizarse en base a una doble posición institucional de los entes locales. Por un lado, en su cualidad de ente autónomo, pero que no tiene unos intereses exclusivos y diferenciados en cuanto a su naturaleza, y de otro lado, su carácter de elemento de la organización del Estado y de las comunidades autónomas, pero que mantiene, sin embargo, una posición de autonomía institucional. Entonces, hacía poco que había entrado en vigor la Carta Europea de Autonomía Local, y Luis fue de los primeros en estudiar su eficacia jurídica en el ordenamiento español, una cuestión que no era nada clara en aquel momento. Y lo damos por supuesto y se aplica, se invoca y se aplica por los tribunales. Pues bien, Luis en particular adujo el artículo 3 de la Carta Europea que vincula la autonomía local a la capacidad de los entes locales para gestionar sus intereses, dice, bajo su propia responsabilidad. Y esto lo adujo en soporte de su tesis, que la autonomía local exige que las competencias deben ser propias y específicas. Y aún más, entiende que el dato de que no exista un listado de competencias locales en el texto constitucional, dice que esto no impide que juegue
antes que la simple voluntad del legislador, una cláusula general constitucional de atribución en favor del poder local. La verdad es cierto que Luis Ortega no se sumó a las múltiples críticas doctrinales que con el tiempo se formularon a la utilización por el Tribunal Constitucional de la figura de la garantía institucional. Luis siempre negó que fuera un concepto meramente negativo. Él decía que debía operar la garantía institucional junto a otros criterios constitucionales como principio democrático y representativo, de manera que se podía así fortalecer el ámbito político de los gobiernos locales. Y auguraba que con ocasión del conflicto en defensa de la autonomía local, que entonces se había apenas instaurado, decía, se produciría un amplio y rico debate sobre la afectación de las leyes a los intereses locales y a su articulación en forma de competencias. Bueno, en este punto me sabe mal, pero debemos reconocer que la natural perspicacia de Luis Ortega aquí no acertó, porque a la vista está el fracaso absoluto del proceso constitucional del conflicto en defensa de la autonomía local, como bien ha estudiado mi querida Eva Nieto, que en 35 años ha sido incapaz de producir una sola sentencia estimatoria. Bueno, hay instituciones que están mal diseñadas, que no funcionan. Bueno, esa es nuestra función de los juristas, de analizarlo y resolverlo. Este es precisamente uno de los temas pendientes en la reforma del régimen local, el sistema de garantía jurisdiccional de la autonomía local. Volviendo a este tema de la garantía institucional, en una sentencia del Tribunal Constitucional de hace 3 semanas apenas, de 13 de marzo de 2025, el Tribunal Constitucional ha proclamado que su propia doctrina, dice, hace ya tiempo que viene prescindiendo del concepto de garantía institucional y que ha pasado a referirse a la autonomía local como un principio constitucional en sentido técnico-jurídico, que incluye un mandato de optimización a los poderes públicos para la consecución de los mayores niveles posibles de autonomía local. Eso dice la sentencia, que desde hace años ha pasado a referirse en ese sentido. Bueno, a mí me parece de gran interés la incorporación de este nuevo concepto procedente de la doctrina científica, con nombres y apellidos, y que, la verdad, no había sido utilizada hasta la fecha por el Tribunal, por más que él diga lo contrario. Y en ese sentido luego pone de relieve el voto particular que señala que esta es una novedad de relieve. Ahora bien, lo cierto es que el Tribunal Constitucional, una vez sentada, dice cuál es su doctrina. Cuando llega el momento de enjuiciar la norma impugnada, que era un decreto ley catalán en materia de viviendas de uso turístico, su argumento para negar que ese decreto ley vulneraba la autonomía local dice que la incidencia de la norma sobre las competencias municipales, lo que estudiaba Luis Ortega, dice, no llega al punto de eliminar toda capacidad de intervención de los municipios. Es decir, el típico argumento de la garantía institucional. No hay, brilla por su ausencia en este momento, cualquier juicio sobre si se cumplía el mandato de optimización de los mayores niveles posibles de autonomía local. El segundo aspecto que quería comentar en la obra de Luis es la apertura a los principios del gobierno local y su proyección europea. De manera contemporánea al desarrollo del Seminario de Derecho Autonómico aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, se celebraban en Barcelona unos cursos sobre gobierno local en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y Luis tuvo una participación asidua en estos cursos. Ellos se publicaban después sus intervenciones en el Anuario de Gobierno Local. La firma de Luis aparece ya en el primer número en 1995. Los temas que yo le proponía a Luis y que a veces él mismo lo sugería,
intentaban explorar qué aportaciones para la autonomía local podían extraerse de las instituciones y de los principios del derecho europeo. Y aquí, como siempre, Luis estuvo creativo, imaginativo, brillante. Estudió la influencia estructural, el origen, el fundamento de la participación institucional local en el marco del Consejo de Europa, en el marco de la Unión Europea, los principales resultados de la misma. En un artículo titulado Autonomía local y subsidiariedad europea, que por cierto dedicó a la memoria de Francisco Tomás y Valiente, asesinado en aquellos días, dejando testimonio de su amistad y admiración, en ese artículo, analiza cómo la subsidiariedad constituye un principio donde el arrastre de los argumentos regionales respecto de Europa pueden también actuar como realidades operativas, aunque tarden, para beneficiar la posición de los entes locales como administraciones de gestión de los servicios del Estado del bienestar. Aunque al final concluía que más que el principio de subsidiariedad, tal vez sería el principio de proporcionalidad, también de procedencia europea, el que sería más operativo. Y así lo hizo en otro artículo con este título, Principio de proporcionalidad como garante de la autonomía local al año siguiente. Una consagración de ese criterio para analizar la legalidad de los controles administrativos sobre los entes locales, que Luis Ortega extendía incluso a la proporcionalidad en el control judicial sobre las actuaciones de los entes locales. Y otro de los grandes temas que aún hoy está pendiente de reforma en el régimen local español es el de hacer efectivo el principio de diferenciación, positivizado ya en algunos estatutos de autonomía o más recientemente en la penúltima reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de 2023. La verdad es que algo se ha avanzado desde que Alejandro Nieto, hace ya 50 años, publicara su conocido trabajo Uniformidad versus diferenciación en el régimen local. Hoy día tenemos una realidad, la despoblación rural por un lado, por otro, el creciente papel de las grandes ciudades y las aglomeraciones urbanas son actores que hoy operan a nivel global y esto hace imprescindible replantear lo que debe ser el régimen común y dar vigor a los regímenes especiales o incluso singulares en el ámbito del gobierno local. Luis Ortega se ocupó de esta cuestión, aunque en un momento, en los años, a principios de siglo, el año 2000, en que estos fenómenos todavía no eran tan evidentes. En un artículo titulado precisamente Diferenciación frente a uniformidad en la organización territorial local, que por cierto dedica a la memoria de Máximo Severo Giannini, que había fallecido en aquellos días, y pone de relieve la dificultad de encajar un sistema municipal uniforme, procedente del modelo napoleónico uniformista, con un sistema regional que por definición introduce un elemento de diferenciación y que no excluye una evolución de corte federal, incluso señala Luis. Pero lo que a él le preocupa no es la uniformidad en sí, sino el riesgo de fragmentar la igualdad, porque afirma toda inclusión de unos en un régimen especial o diferente implica siempre la exclusión de otros. Y, por tanto, su pregunta es, ¿diferenciación para qué? Y la respuesta de Luis es sí, se puede avanzar en la diferenciación, pero sin reforma constitucional no es posible una diferenciación sustancial que mejore, atienda mejor los derechos de la ciudadanía. La tercera y última cuestión a la que me quería referir, y que también es una de las cuestiones pendientes de resolución en materia de gobierno local, es la clarificación del papel del Estado y de las comunidades autónomas en relación con el gobierno local. Y esto nos remite a la cuestión
de la relación entre los estatutos de autonomía y la Ley de Bases de Régimen Local. Este es un ámbito al que Luis Ortega dedicó especial atención. Se suscitó con ocasión del nuevo Estatuto catalán del 2006, que a ello se refería Paco Balaguer hace un momento. En ese momento se intentaba, en materia de régimen local, facilitar lo que se denominaría una mayor interiorización del régimen local dentro del sistema de las comunidades autónomas. En aquella época, Luis adoptó una postura crítica respecto a los objetivos y a los contenidos de la reforma estatutaria. Podría decirse que aquel proceso acentuó su visión tal vez más jacobina del Estado, defendiendo que el Estado, debía mantener toda su capacidad como instrumento de defensa de la igualdad y de la libertad, dos valores a los que ya nos hemos referido anteriormente en esta sala. Su trabajo régimen local en la reforma de los estatutos de autonomía surge de un seminario precisamente celebrado en 2005 en el Ministerio de Administraciones Públicas, con colaboración del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en el que yo presenté la ponencia principal y actuaron como discussants, como se dice ahora, Paco Velasco Caballero y Luis Ortega. Y posteriormente Luis publicó su intervención ampliada en diversas revistas. Como digo, el debate se sitúa en la época de la elaboración del nuevo Estatuto de Cataluña, que en la materia que nos ocupa corría en paralelo al libro blanco para la reforma del gobierno local que impulsaba el gobierno Zapatero. Esta reforma debía inspirarse, según la orden de las instrucciones de su funcionamiento, en las recomendaciones del Consejo de Europa, que abogaban por una mayor regionalización del régimen local y una mayor garantía de la subsidiariedad local en los estatutos de autonomía. Así lo decía el Consejo de Europa. Y bien, el proyecto de estatuto también se inspiraba en estos mismos criterios. Así lo sostuve en mi ponencia en el citado seminario. Se trataba en otros extremos de que el Estatuto, a través de su propia regulación material de los principios del régimen local, estableciera un anclaje estatutario, en la terminología del Tribunal Constitucional, que permitiera incrementar la garantía básica de la autonomía local para protegerla con mayor efectividad frente a hipotéticas lesiones por parte del legislador autonómico. Luis pronunció una enmienda a la totalidad, no solo a mi ponencia, sino al proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña. En sustancia, por una parte, él entendía que el Estatuto incrementaba el control, la dominación de la Generalitat sobre los entes locales, apropiándose de esta tercera pata que él sostenía debía ser independiente, y por otra parte sostenía que el Estatuto de Autonomía no podía alterar lo básico, que a ello me referiré enseguida. Decía, el pretendido debate entre legislación básica y estatuto, dice, es un falso debate, porque de lo que se trata es de interpretar el texto constitucional, y esa es tarea que no le corresponde al legislador estatutario, sino al Tribunal Constitucional. Yo creo, sinceramente, que esta era una solución escapista, que no resolvía la cuestión, pero en efecto así fue. Y muy parecidas palabras a las que acabo de leer, pronunciadas por él, fueron incorporadas 5 años después al texto de la sentencia 31/2010, la sentencia sobre el Estatuto, con los resultados todos sabidos. Bien, y este mismo año, 2010, Luis accedía a la condición de magistrado o juez del Tribunal Constitucional. En su condición de magistrado del Tribunal Constitucional, Luis Ortega, por desgracia, no tuvo oportunidad de intervenir de manera significativa en asuntos, como ponente, en asuntos de especial trascendencia o de interés para la autonomía local. Pero sí tuvo ocasión de dar pie a un tema muy interesante, yo le podría denominar
la pequeña historia de una interpolación. Me refiero al voto particular que pronuncia Luis Ortega a la sentencia 132/2012 sobre la Ley de Consejos Insulares de las Islas Baleares, a que se ha referido antes Eva Nieto también, ¿no? Esa sentencia resuelve 12 años después el recurso interpuesto contra la Ley de las Islas Baleares sobre consejos insulares del año 2000. Precisamente en 2002 habíamos coincidido, Luis y yo, en un ciclo de conferencias en Palma sobre la Ley de Consejos Insulares. Acabado el ciclo, nos fuimos a dar un paseo por Valldemosa, etcétera, y una excursión muy bonita para completar las jornadas. Pero vuelvo al seminario. En ese seminario ya entonces mostró Luis su desacuerdo con la doble naturaleza local y autonómica que se atribuía a los consejos insulares, por entender que ello les restaba la autonomía local que entendía tenían constitucionalmente garantizada. Bueno, la cuestión controvertida era la posibilidad de que el órgano ejecutivo de los consells insulares estuviera compuesto por miembros no electos, en contra de lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local para las demás entidades locales. El tribunal, bueno, sintetizó mucho, resolvió afirmativamente que era posible, que era constitucional, apoyándose en parte en el sobrevenido, mientras tanto, Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares de 2007, que consagraba esa nueva situación de los consells insulars. Y decía la sentencia, hay un anclaje estatutario, el estatuto justifica una aplicación no homogénea de las bases del régimen local. Bueno, el magistrado Luis Ortega formuló un contundente voto particular, al que se adhirió Adela Asúa. Yo creo, se ha hablado esta mañana de la posición de los jueces en sus diversos aspectos, de la independencia, la imparcialidad, la objetiva, la subjetiva, etc. Yo creo que en este momento Luis se debía enfrentar, imagino, a un terrible dilema, Ser coherente consigo mismo, con lo que había escrito y publicado sobre los consells insulars, o, como proclama y propugna Gustavo Zagrebelsky para los magistrados constitucionales, ser independiente de sí mismo. Y lo cierto es que Luis se inclinó por dar coherencia a su actitud y sostener que el tribunal se apartaba de su propia doctrina y señalaba que la sentencia del Estatuto de Autonomía, la 31/2010, no permitía que, en aquel caso concreto, se juzgara que el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares podía tener primacía sobre la Ley de Bases de Régimen Local. Lo que sucede, y aquí viene la idea de la interpolación, lo digo con todo el cariño y la estima que tengo, ¿no? Él decía, citaba la sentencia mayoritaria. Dice, no, la sentencia mayoritaria se aparta de la sentencia del Tribunal sobre el Estatuto, porque la sentencia del Estatuto decía, las previsiones estatutarias no pueden, dice, deben respetar en todo caso la competencia básica que al Estado le corresponde en la materia. Los estatutos deben respetar la competencia que tiene el Estado. Y dice Luis, es decir, infiere, que las especialidades de las normas estatutarias no pueden alterar las previsiones normativas declaradas básicas por el legislador estatal. Todos comprenderéis que son dos cosas distintas. Respetar la competencia del Estado significa que el Estatuto no puede agotar la materia, regular sustantivamente suficientes especialidades que compriman el ámbito del Estado para establecer un régimen básico común, garantizador de la autonomía local. Pero no implica, no dice, que el Estatuto se deba someter
a cualquier contenido declarado básico por la Ley de Bases de Régimen Local. La diferencia es mínima, pero como comprenderéis todos, es de una trascendencia relevante porque afecta a la posición de los estatutos en el sistema de fuentes de nuestro ordenamiento. Sería un detalle, si no fuera, porque lo malo viene después, repito, con toda la simpatía, porque esta sutil diferencia pasaría pocos años después, diferencia en un voto particular, pasaría pocos años después a incorporarse a la propia doctrina del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, a partir del año 2016, en todas las sentencias que empieza a dictar con ocasión de los recursos contra la Lrsal, empieza a repetir de manera sistemática la siguiente frase, citándose a sí mismo. Dice el Tribunal Constitucional, también hemos dicho que la regulación esencial sobre el régimen local que está en los estatutos vincula solo al legislador autonómico y únicamente en la medida en que no contradiga el régimen dictado en ejercicio de la competencia básica. Y como hemos visto, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 31 de 2010 no dice esto. Dice que el Estatuto debe respetar que el Estado pueda dictar normas básicas, no sujetarse a las que él haya dictado. En definitiva, el Tribunal Constitucional no dice lo que dice que dice. Es una situación, si queréis, paradójica, pero que debemos tenerla en cuenta. Bien, yo creo, voy terminando, que persiste un cierto perjuicio en parte de la doctrina y de la jurisprudencia, un prejuicio subliminal, incluso tal vez alojado en lo más profundo del córtex interno, que cree que los estatutos de autonomía son normas autonómicas. Cree equivocadamente que los estatutos son normas autonómicas, que no pueden condicionar a las normas del Estado y que no se acaban de creer que los estatutos de autonomía son normas del Estado y que forman parte del bloque de la constitucionalidad. Bien, naturalmente este efecto colateral, yo diría indeseado, de aquel voto particular con que nos alegró Luis Ortega en esta ocasión y que luego haya pasado a la jurisprudencia constitucional, naturalmente todo esto no empaña para nada la importancia del legado doctrinal de Luis, ni por supuesto el recuerdo de la fraternal amistad. El legado que queda es su obra, las instituciones, ya se ha hablado de ellas, esta universidad, el Centro de Estudios Europeos, la propia Asociación de Profesores de Derecho Administrativo, eso es lo que queda es las personas, los discípulos, más que una creencia, más que una teoría, hay también una manera de hacer, un talante, eso es lo que apreciamos, que ha quedado en una nutrida escuela de gran calidad, con diversidad de intereses temáticos y por todos, pues también tratando, como se ha visto, los temas de la autonomía local. Hay un libro, por citarlo, para terminar, un libro de Eva Nieto sobre autonomía local que precisamente acaba o comienza titulando o dedicándolo a la memoria de Luis Ortega. Así cerramos el círculo. Muchas gracias. Bien, pues, lo primero, por supuesto, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, lo primero, Cristina, por la iniciativa.
por supuesto a Isaac y a todo el personal del Centro de Estudios Europeos por haberlo llevado a cabo. Qué bonito, la verdad, estar hoy aquí entre amigos, entre colegas, mis rectores, bueno, uno se ha ido, y el que ha estado esta mañana, mis rectores, alumnos que también eran tan importantes para Luis, y eso nos lo enseñó también desde el principio. Y, por supuesto, yo creo que también es un honor el haber compartido mesa con quienes han sido, la verdad, referentes por inducción de Ortega, pero han sido referentes tanto al profesor Font como al profesor Balaguer, con el que además hemos trabajado bastante en derechos, cuando empieza todo el tema de la reforma estatutaria, y ahí estuvimos colaborando con él. Y qué decir de cuando Luis Ortega me lanzó al ruedo diciéndome: tú lo vales, ten confianza y va a salir bien, y me mandó a un congreso de la EDDA, casi siendo un poco pipiola yo, con un tema tan radical como el de los derechos estatutarios y, además, los derechos de los inmigrantes en los estatutos de autonomía. Bueno, pues más o menos creo que saben por dónde vamos, y por eso está también Juani hoy aquí. Te he citado, Luis. Vale. Bueno, pues me gustaría, o nos gustaría, dedicar estos minutos a recordar, bueno, pues a quien fue para muchos un maestro también de vida, la verdad. Y para mí, además, un compañero de viaje en uno de los episodios más significativos, yo creo, de su trayectoria académica y vital, que fue justamente la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aquella que se intentó y que también fracasó en el año 2007. Todavía recuerdo aquellas fechas, 16 de julio de 2005, tristemente recordadas por el asolador incendio en Guadalajara, no sé si lo recuerdan, que coincidió además con la reunión que mantuvimos durante 3 largos días de trabajo y discusión en Almagro con el entonces Gobierno regional presidido por Barrera para cerrar el texto definitivo que se sometería a las Cortes. Luis Ortega no solo fue un jurista brillante, yo creo que fue un visionario, un europeísta convencido, ya se ha dicho ya aquí, un defensor de los derechos sociales como parte del núcleo esencial del constitucionalismo democrático, y sin duda sus obras maestras sobre el Estado descentralizado marcaron una impronta en el nuevo modo de entender la multilateralidad, la articulación cooperativa, la autonomía local o, que me parece importante, el valor no solo jurídico, sino también estratégico que debía impregnar los nuevos estatutos de autonomía. Creo que en ese intento de reforma estatutaria dejó buena parte de su energía, su empeño y también de su talento. Y lo hizo, además, acompañado por un grupo de compañeros, entre los que con orgullo puedo decir que yo me encontraba. Fuimos quienes codo con codo armamos un proyecto que pretendía ser ambicioso, valiente y profundamente transformador. Un proyecto que hablaba de derechos, de autogobierno, de sostenibilidad, de cohesión territorial y también, claro está, de algo que acabaría por convertirse en su principal escollo, el agua, pero fuimos valientes. Porque fue precisamente el agua, el reparto, la gestión, la solidaridad interterritorial lo que terminó por abortar aquel esfuerzo colectivo. El texto que ya se quedó con el nombre del texto de la caducidad del trasvase Tajo Segura nunca prosperó y quedó como una promesa rota. Pero os aseguro que en ese texto late todavía la huella profunda de Luis Ortega. En su mirada garantista, en su vocación de modernizar el sistema autonómico, en su manera de pensar Castilla-La Mancha como sujeto político capaz de hacer oír su voz sin perder de vista el interés general. Hoy, aún a la espera del texto final de la actual propuesta de reforma estatutaria, me atrevo a decir que, aunque más modesta, especialmente en lo relativo al agua, donde parece que hemos aprendido que el maximalismo no lleva definitivamente al bloqueo, esa nueva iniciativa no es ajena a la anterior. La huella del maestro sigue ahí. Llegados a este punto,
que yo tenía muy claro, y así se lo comentaba a Juan y cuando nos vimos el ardor de comunicantes, bueno, pues mi compañera y yo podríamos habernos repartido un poco los temas, derechos, organización institucional, financiación, competencias, pero ahora mismo prefiero quedarme con lo esencial, el legado. Porque si hay algo que nos dejó Luis Ortega fue su impulso por formar discípulos y formar discípulos además libres. Y con humildad, pero también con orgullo, puedo decir que 2 de estas discípulas volamos hoy con tesis propias y con independencia crítica. Me estoy refiriendo a nuestra distinta visión sobre las cartas de derechos estatutarios y la polémica alimentada por la sentencia del Tribunal Constitucional que los terminó devaluando a meros principios programáticos. Decía el maestro, literalmente, que no se trata de trasladar a los textos estatutarios ninguna declaración demagógica de promesas, que la construcción de una verdadera sociedad de bienestar requiere la adecuada capacidad financiera y ello se convirtió en aquella reunión de Almagro que les comentaba en una de las líneas rojas que propusimos a nuestro legislador estatuyente. Garanticemos la suficiencia financiera de los nuevos derechos hasta donde se pueda. También decía Luis, la doctrina del Tribunal Constitucional no va a poder eliminar la vertiente simbólica de la incorporación de una parte dogmática a los estatutos, lo que va a suponer reforzar la posición constitucional de las comunidades autónomas. Tampoco va a poder eliminar el efecto legitimador que las declaraciones de derechos imprimen en el modelo autonómico. Yo lo sigo pensando firmemente. En fin, y por además el lugar en el que estamos, no me voy a resistir. Esto también me lo enseñó Ortega. No te calles. Bueno, pues quiero terminar con una llamada a nuestros representantes políticos en este momento. Reflexionen. No permitan que el nuevo estatuto sea una simple operación para repartir escaños. Creo que sería profundamente injusto, incluso ofensivo, reducir el autogobierno a una aritmética parlamentaria. Castilla-La Mancha merece un estatuto que piense en el futuro, en la ciudadanía, en el desarrollo sostenible, en el futuro, en los derechos, porque, como bien nos enseñó Luis, un estatuto no es solo una norma, es un proyecto colectivo y nos seguimos jugando mucho. Sigamos en ello. Muchas gracias. Gracias, querida Nuria. ¿Cuánto has dicho en tan poco tiempo? Has reflejado perfectamente pues, algunas de las principales cualidades de Luis Ortega, hombre inteligente y con un saber estar como pocos, capaz de atraer la atención de grandes mentes, pero capaz también de aprender de las más humildes. Aún recuerdo cómo escuchó a mi madre el día en que ella, de origen modesto y familia de agricultores, le explicaba el artesano proceso de elaboración del aceite de oliva. Mi madre se quedó prendada de aquel hombre que, a pesar de su elevado estatus, había venido a su casa a darnos, por cierto, el pésame pues, por la muerte de mi padre, y la escuchaba con atención y con gran interés. Fue un momento verdaderamente especial y lleno de contradicciones, pues junto al dolor que sentíamos en aquel momento, ella lamentaba no tener esos manjares que le hubiera gustado tener para agasajar a aquel hombre. Finalmente, pues pedimos algo para comer que hizo pues, igualmente grande e inolvidable aquel momento. Nuria, Francisco, estabais también en aquel momento. Otro detalle también, porque es complejo desvincular lo afectivo de lo académico en este acto, era, bueno, pues allá por el año 2000 estábamos en la Academia de Derecho Público y estaba aquí también Flogaitis. Aquel año Luis dirigía la Academia y se celebraba en Labrio con algunos compañeros que están aquí, San Martín, Luis Arroyo, Isabel Gallego, Susana de la Sierra y Marina Conticelli, que también ha participado. Bien, Luis ideó el que llamábamos Independent Work, que era una suerte de puesta en común después de comer, en donde grupos donde no coincidían las nacionalidades estábamos combinados a debatir sobre diferentes cuestiones. Eso era hacer red, y formar redes entre estudiantes, entre jóvenes dentro de la Unión Europea. Ese es otro detalle de Luis. Y bueno, un detalle ya muy personal. En el año 2015, allá por febrero o marzo,
Pues le comuniqué que era mi boda, ¿no? Y entonces inmediatamente dijo, resérvame una habitación. Quiero decir, no dudó ni un mínimo instante, es que así era Luis. Son pocos los minutos, verdaderamente, que tenemos para dar cuenta de esa trayectoria de nuestro maestro, en mi caso de adopción, y que marcó mi andadura académica junto con la profesora Carmen Chinchilla. Sus consejos iban incluso más allá de lo académico. Siempre sabía qué decir, cuándo y, sobre todo, cómo. Volviendo al derecho autonómico, como ha señalado Nuria y también esta mañana el presidente de las Cortes, el texto de 2007 fue retirado de las Cortes Generales en el año 2010 por la espinosa cuestión del agua, que hizo romperse esa unanimidad de la que el texto había hecho gala desde su inicio. Así las cosas, después de casi 15 años de debates y cambios normativos, la reforma de ese estatuto castellano-manchego, en realidad no es una reforma, se aspira ahora a un nuevo texto, parece ir por el buen camino y se retoma, y con ello la cuestión de los derechos estatutarios. Aunque la balanza, en su momento, años 2006, 2007, 2008, se inclinó a favor de su inclusión en los nuevos estatutos de autonomía, conocido fue el diálogo al respecto entre los profesores Caamaño Domínguez, a favor, y el profesor Díez Picazo en contra. Una polémica que, como ha adelantado la profesora Garrido, pues podríamos representar ella misma y yo no tanto en contra, siempre he hablado de que la inclusión era posible, incluso conveniente, pero no era necesaria. Aquel diálogo entre Díez Picazo y Caamaño pronto se convirtió en una conversación a tres, puesto que también el profesor Luis Ortega apostó por la incorporación de derechos en los estatutos de autonomía, entre otros, con tres argumentos. Primero, como ejercicio del autogobierno de las comunidades autónomas y no como limitación al mismo. Y es que una reforma iniciada por voluntad del Parlamento Autonómico significa ejercicio de autogobierno, de forma que en la medida en que se mantenga la posibilidad de seguir ejerciendo en un futuro tal posibilidad de reforma estatutaria e incluso con un contenido estatutario diferente, el ejercicio de autogobierno no quedaría cerrado. Otro argumento era el reflejo de la distribución competencial prevista en nuestra propia Constitución entre Estado y comunidades autónomas. Las declaraciones estatutarias de derecho no supondrían atribuir a las comunidades autónomas materias distintas de las que constitucionalmente les corresponden, sino regular de forma diferente dichas materias y siempre dentro del marco constitucional y singularmente dentro de la cláusula del artículo 149.3 de la Constitución. El último argumento, uno de los últimos, era que las declaraciones estatutarias de derecho eran una manifestación de la colectividad política que tiene su lugar natural de manifestación en la norma institucional básica del ordenamiento autonómico, reconocida como tal en la Constitución. Y como tenemos estudiantes aquí presentes también que van comprendiendo también la importancia de nuestro Tribunal Constitucional en esta particular cuestión de los derechos estatutarios, pues fue especialmente relevante. La primera gran aportación fue en el año 2007, sentencia 247 de 2007, al resolver el recurso de inconstitucionalidad que había planteado el Gobierno aragonés frente a la nueva redacción del artículo 17.1 del Estatuto Valenciano, que establecía el derecho de los valencianos a disponer de abastecimiento suficiente de agua de calidad. Esta sentencia fue clave para salvar la constitucionalidad del precepto, pues se elaboró una particularidad doctrina acerca de las declaraciones estatutarias de derecho. El hecho de que, pese a lo reducido del objeto de esta sentencia, pues se utilizase una ingente fundamentación jurídica respecto de los derechos estatutarios, evidenciaba de un lado la preocupación del tribunal y de otro la preparación de los argumentos en los que luego se fundaría la mencionada ya sentencia 31 de 2010, primera de las resoluciones dictadas sobre el estatuto. Como es sabido, el resultado de dicha operación por parte del tribunal pasó por la devaluación de la naturaleza jurídica de tales derechos y, en consecuencia, por la temperación de sus garantías. Quiero hacer brevísimamente, por lo menos mencionarla, una cuestión técnica presente en ambas sentencias, merecedora de una reflexión también al hilo pues de lo que esta mañana comentó también Encarnación Roca, y es, en mi opinión, el exceso uso de la técnica de la interpretación conforme, siendo también a este respecto muy interesantes las reflexiones que algunos de los magistrados en sus votos particulares pues dijeron a este respecto. Por ejemplo, Vicente Conde Martín de Hijas vino a señalar que también la interpretación conforme tiene un límite, y es que el ciudadano, como destinatario de la ley, pues también tiene que ser objeto de esta interpretación, y las leyes pues tienen que ser inteligibles, ¿no? Entonces,
Entonces, es interesante. Conecto también esto con lo que dijo anteriormente el profesor Francisco Balaguer. Tal vez el uso de interpretación conforme pues hizo o evitó el recurso de inconstitucionalidad frente a otros estatutos, puesto que la interpretación conforme obligaría a interpretar de la misma manera preceptos que eran idénticos en otros estatutos, sin necesidad de forzar el recurso de inconstitucionalidad. En fin, el nuevo texto castellano-manchego blinda los derechos sociales, resucita garantías como el defensor del pueblo y también presta especial atención a necesidades específicas de colectivos vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad. Permítanme que en este momento mencione otro voto particular de una de sus sentencias, la sentencia 10 de 2014, sobre la posible escolarización en un centro ordinario de un niño que padecía un trastorno grave del espectro autista. La sentencia finalmente no permite la escolarización en un centro ordinario porque la Administración pues, intenta decir que supone una fuerte inversión de recursos, pero Luis Ortega en su voto particular viene a establecer que cuando está en juego el derecho a la educación, cuando se trata de la Administración y ésta deniega los ajustes razonables, hay que exigirle un plus de motivación. Entonces, me parece especialmente interesante. Llegados a este punto, la incorporación de derechos estatutarios reviste un indudable valor simbólico para la ciudadanía y a la vez refuerza ese pluralismo político base del principio democrático. Por todo ello, querida Nuria, hoy más que nunca no estamos lejos, estamos más cerca porque apuesto por la conveniencia de la inclusión de derechos en nuestro futuro Estatuto de Autonomía. Nada más. Bien, muchísimas gracias, queridas Nuria y Juani. Tenemos 5 minutillos para preguntas, comentarios. Los que estáis en la parte de abajo tenéis un micro en cada escaño que podéis utilizar a estos efectos. Los que estáis arriba, si alguien se anima, puede bajar y formular la pregunta. Seguro que ha surgido alguna duda o alguna crítica. No es una crítica, pediría a los dos ponentes, a modo de titular, una reforma que harían a nivel de Estado autonómico, es decir, pero titular, o de reforzamiento o no de la autonomía local. Es decir, en vuestra opinión, ¿cuál sería en estos momentos, teniendo en cuenta el contexto político, social, económico, legal, la reforma que vosotros haríais o plantearíais como juristas? Vamos a ver, es que yo llevo proponiendo una reforma del Estado autonómico desde hace, no sé, del año 90 del siglo pasado, ¿no? Que era una reforma para dotarlo de una estructura federal y consolidar el Estado autonómico. Es decir, para mí lo más importante es cerrar el modelo, es decir, que no haya continuamente una nueva línea roja que se pase, no porque eso vaya a suponer el fin del Estado autonómico, sino porque genera un debate político excesivo, provoca una mayor tensión interna dentro del sistema político, el sistema de partidos, favorece a los partidos más extremos, es decir, al final todo esto termina también haciendo que haya un impulso mayor por parte de partidos que son más radicales. Y todo eso creo que se evitaría con una reforma que permitiera constitucionalizar el Estado autonómico. Pero que, digo, yo llevo ya más de 30 años defendiendo esto y publicado en diversas revistas y en libros y las cosas no van por ahí porque el problema está en que los procesos comunicativos, tal y como se han desarrollado a partir de la interferencia de las compañías tecnológicas en las redes sociales, hacen que los consensos sean extremadamente difíciles. Y esto ya no tiene nada que ver con el Estado autonómico, sino con las cosas que estamos trabajando, tanto Isaac como yo, sobre inteligencia artificial. Porque el problema de la composición del espacio público es que nosotros tenemos un esquema de un espacio público en el que los medios de comunicación tradicionales contribuyen a generar un espacio de debate común, ¿no? Esa ha sido la forma en que ha funcionado el Estado constitucional tradicionalmente. Los medios de comunicación tienen un público diferente, cada uno en función de la línea editorial de cada medio de comunicación, y esa línea editorial distinta genera
un espacio pluralista y, por tanto, una democracia pluralista. Las redes sociales no funcionan así, tienen un problema estructural, y es que el público de las redes sociales es universal. O sea, el público de Facebook, por ejemplo, o de Instagram, no es como el público del País, el público del Mundo, el público del ABC, es todo ese público que se integra dentro de la red social. ¿Cómo solventan las redes sociales la compatibilidad entre ese pluralismo inherente a un público universal y la necesidad de mantenerlos, de que no vayan? Porque aquí hay un nuevo modelo a partir de Elon Musk, pero que es un modelo fracasado. La X ha fracasado absolutamente como compañía, como red social, ¿no? ¿Cómo solventan eso? A través de los algoritmos. Son los algoritmos los que dan a cada sector del público lo que quiere oír, para que se mantengan dentro de la red social. ¿Y eso qué genera? Genera el efecto burbuja que dice Parisi, es decir, genera el aislamiento de cada sector dentro de su burbuja. Y al aislarse se fragmenta, no tiene comunicación con los demás, como ocurría en el espacio comunicativo, que estaba gestionado únicamente por medios de comunicación tradicionales, por las televisiones, por las radios, por los periódicos. Y entonces se genera aquí una fragmentación y una radicalización que no es fácil de resolver, que es un problema estructural, no es solamente una cuestión del modelo de negocio de las redes sociales, que amplifica el problema porque fomenta la radicalización, potencia los populismos y hace que todo esto pues genere un espacio público como el que tenemos de los últimos años, es decir, donde realmente lo que triunfa es la expresión más radical, el enfrentamiento más violento, más duro, y por tanto esto no se va a resolver. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que dificulta mucho los consensos. O sea, donde antes eran posibles consensos políticos y constitucionales, ahora son prácticamente imposibles. Así que lo que yo propuse en el año 90 y tantos todavía tenía alguna posibilidad en el año 90 y tantos, donde había un espacio público comunicativo muy diferente. En el que tenemos ahora no hay ni la más remota posibilidad. Aquí no va a haber ninguna reforma constitucional nunca, por lo menos mientras el espacio público siga siendo un espacio público donde se fomente la radicalización y la fragmentación. Así que la propuesta es esa, o sea, eliminar la dimensión procesal del Estado autonómico, consolidar y constitucionalizar el Estado autonómico, pero es una propuesta imposible totalmente de conseguir. Bien, bueno, resumir todo un proyecto de reforma general en una frase es complicado, pero sí que podría decir dos cosas. Una, en relación con el aspecto que hablaba Paco y que ha comentado también en su intervención, que me ha parecido de máximo interés, ¿no? Dice, bueno, la sentencia del Estatuto de Cataluña del año 2010 fue una mala sentencia, no ayudó, no resolvió, declaró inconstitucional un hecho. Bueno, ¿y cuál era este hecho? ¿Cuál era este hecho? Vemos la declaración de un sentimiento, de un sentimiento de nacionalidad por parte en aquel caso, el Parlamento de Cataluña, la sociedad catalana, ¿no? Bien, yo creo que este aspecto requiere una restitución in integrum. Hay que remediar el daño causado, sencillamente. Esto viene desde el derecho romano. Es un principio general de la convivencia de las sociedades restaurar el daño causado. Entonces yo creo que eso queda pendiente, que sea políticamente posible, oportuno, etcétera, pero desde el punto de vista de la configuración del cuerpo social queda pendiente de resolver. La restitución in integrum y el reconocimiento a nivel constitucional del sentido nacional que se ha negado, ¿no? Ese es un aspecto. Y otro aspecto, en relación con el gobierno local, ya más directamente, yo creo que hay un tema capital que es el siguiente. Vamos a ver, el Estado pierde autoridad por la globalización, ya no tiene territorio, no tiene población, no tiene... bueno, vamos a ver ahora con la política, con la nueva política norteamericana, tal, pero
En los últimos años el Estado ha perdido autoridad en el estatus de los poderes públicos por la globalización. El Estado pierde legitimidad por la contestación social, su alejamiento de las preocupaciones sociales. Y en cambio, yo creo que en el lugar del Estado, aparece un nuevo sujeto político, institucional, que tiene una cierta pujanza, que es la ciudad. La ciudad como nuevo sujeto de configuración política, de representación de la sociedad y como actor nacional, estatal y global. Yo creo que hay que poner atención en este fenómeno, la configuración jurídica de la ciudad. No me refiero a la forma. La ciudad puede ser un municipio, puede ser un área metropolitana, puede ser una ciudad-estado como Berlín. La forma puede variar, pero como contenido de potencial económico, de capacidad de tracción de inversiones, de generación de conocimiento, la ciudad es el nuevo sujeto que se está colocando en el lugar de los estados. La ciudad está interviniendo en la ONU. Está en la sede de los estados, ¿no? Cuando Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, es sustituida inmediatamente por la Conferencia de Alcaldes por el Clima. Los alcaldes norteamericanos sustituyen la retirada del Estado del concierto internacional. Entonces, hay que tomar atención a esto. Tardará en fraguar, por supuesto, no todos los cambios son inmediatos, pero hay que poner atención a ello. Y un elemento importante, y aquí sois muchos los constitucionalistas de gran nivel, un elemento importante para, en su caso, consolidar esa nueva posición institucional de la ciudad, es repensar una institución que está en la base de toda nuestra cultura jurídica contemporánea y que a mí no me acaba de ligar con las circunstancias actuales, que es la institución de la reserva de ley. La reserva de ley en el contexto de unas sociedades urbanizadas, con una organización política propia, de articulación democrática, escogida por sufragio universal, y que las normas dictadas por las ciudades tengan que estar todavía en esa idea de un rango reglamentario sometidas, bueno, en su caso, a una vinculación negativa, etcétera, etcétera, pero que Madrid, Barcelona compiten con Berlín para atraer inversiones, para desregular según qué actuaciones, para intervenir actuaciones contrarias al derecho a la vivienda, por ejemplo. Berlín dicta leyes, Barcelona y Madrid tienen que ir a la comunidad autónoma a pedir que les dicten una ley. Yo creo que ese es un tema, estoy simplificando mucho y me han pedido, ya he dicho que era muy difícil sintetizar y tal, ¿no? Pero, y puede parecer muy simple, pero hay que profundizar en el futuro, en pensar en qué sentido tiene la reserva de ley en un Estado que ya no es Estado y en unas ciudades que cada vez son más Estado. Bueno, yo era simplemente totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Tomás, por supuesto, ¿no? Además, hay países como Brasil que tienen leyes municipales y la estructura del sistema jurídico no se resiente por eso. Pero era sobre todo por el tema de la identidad nacional. Efectivamente, yo he dicho que es un hecho porque era un hecho objetivamente en el contexto del preámbulo, pero era algo mucho más que un hecho. Y yo aquí creo que ha habido un problema recurrente, que es la incapacidad de respetar la identidad de los demás. Es decir, yo no soy capaz, ni puedo hacerlo, ni creo que deba hacerlo, de enjuiciar si una persona elige una identidad del tipo que sea, en cualquier ámbito de su vida, y mucho menos una identidad nacional. Eso hay que respetarlo. No se puede negar a nadie la capacidad de decidir que esa persona se considera catalán o español, como me considero yo, o andaluz, o de cualquier otra identidad, porque forma parte de un ámbito donde sí estamos hablando realmente de un derecho a la identidad. Y yo, en ese sentido, creo que efectivamente tiene razón y sería conveniente
que no simplemente hubiera, digamos, un acercamiento en otros ámbitos económicos, sino también, sobre todo, en este ámbito tan importante de reconocer la identidad nacional a quien se reconoce como tal con esa identidad y no se le puede ni se le debe negar, porque es un derecho consustancial a cualquier persona, un derecho subjetivo también como persona, y sería muy positivo que eso se hiciera en el futuro y de alguna manera se contribuyera también a cerrar el círculo de la reconciliación, si se puede llamar así. Muy bien, pues con estas 4 propuestas nos quedamos y damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias.